de una manera grande, no una victoria, una victoria grande. Celebrar con alegría. Como dijo la pastora, si tú vienes a danzarle, a cantarle, a adorar al Rey de Reyes, Dios de dioses, se va a preparar el ambiente, porque Dios vive en un ambiente espiritual. Y cuando tú vienes de la calle, vienes cargado, lleno de ideas, de pensamientos, de deudas, de enfermedades, situaciones. Vienes cargado, te lo digo yo. Pero la condición para que tú tengas una victoria grande es que debes de venir, disponerte, tu mente, tu corazón, tu espíritu. ¿Qué fue lo primero que hicimos antes de empezar el servicio, el culto? Oramos. Querían la presencia, ¿no? ¿La tuvieron o no? Oramos para que descendiera la presencia del Señor, para que lo alabáramos con gozo, con alegría, y eso fue lo que pasó. Aprendan. Como dijo la pastora, cuando van al trabajo tienen que checar y ahí se van malmatando en el carro a ver a qué. No. Entiendan. Celebrar a tu Dios, a eso vienes. Por eso se llama culto, por eso se llama servicio. Tienes que acostumbrarte siempre a gritar, a celebrar, a danzar. Tienes que acostumbrarte a eso para que se manifieste su presencia. Vas a obtener victoria sobre tus enemigos y sobre el enemigo. ¿Quieres victoria? Pastor, si me la paso orando y me la paso a llegar y ayuno. Sí, pero la condición es que lo alabes, lo adores y le dances. Porque normalmente todas las iglesias cristianas empiezan con un servicio de alabanza y adoración. Sí, hay, cómo me duele saberlo. Tenemos que celebrar gozosos. Mire, con todo lo que nos ha dado el Señor, hijos, ponerse ropa de gala, como dijo la pastora el otro día que vimos todos patrosos. Venimos delante de la presencia de nuestro Dios, del Rey. ¿Cómo te presentarías si te invitara el gobernador ahí a su casa? Vengamos guapos, elegantes. Venimos a la presencia del Señor, que Él vea, que se revele en tu rostro, en tu manera de ser, se revele que realmente vienes a amarlo y adorarlo. ¿Y sabes quién sabía eso? ¿Quién lo sabía? El rey David lo sabía. Fíjate que el Señor me empezó a hablar de la victoria desde hace 3 días. Dile al pueblo que ellos necesitan creer que tienen su victoria. ¿Sabes qué decía el rey David? Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Todas esas situaciones y problemas que traes, te las va a quitar el Señor. Te las va a quitar. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Te la va a quitar el Señor. Todo eso que traes ahí, toda esa carga, ese yugo que traes, te lo va a quitar el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué le pide David que le quite todo eso? Para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios. ¿Querías otra? Para eso es.
Para eso lo pedía David, para cantarle, para alegrarse, para danzar, danzaba. Y de esa manera glorificamos al Señor y que no nos quedemos callados. No podemos quedarnos callados. Siempre termina David, siempre te daré gracias, siempre, siempre, ahorita, mañana, al rato, en la tarde, siempre le damos gracias. Hay un pasaje que me encontré en la Biblia que está en Josué, capítulo 3:13. Yo se lo voy a leer. Si lo quiere seguir con la mirada. Está en el capítulo 3, verso 13 de Josué. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, de sus casas, para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. ¿Qué iba en el arca del pacto? Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y los que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Fíjense, todo lo que pasó, todo lo que hizo el Señor, abrió el Jordán, etcétera, detuvo las aguas, todo lo que les leí. Y entonces, ¿para dónde iba el pueblo? Y el pueblo se pasó en dirección de... ¿Se acuerdan de Jericó? Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar por el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios te allana el camino. Dios te quita toda piedra de tropiezo, mi hermano. No hay otro, no hay nada más en esta tierra, en esta vida. Incline su rostro. Que toda la gloria de esta palabra sea para mi Señor Jesucristo. La conquista de Jericó, todos la hemos leído, oído. La ciudad más amurallada de todas en ese tiempo. Este pasaje habla varias verdades. Podríamos pasarnos toda la mañana. Habla de varias verdades espirituales para todos nosotros. Las murallas de Jericó. Para empezar, podemos ver tres cosas importantes en la conquista de Jericó por el pueblo de Dios. La primera es nuestra fe. Nuestra fe, que tiene que pasar por encima de todo obstáculos, de cualquier situación, de cualquier problema. Lo escribió el apóstol Pablo en Hebreos, le dice a los hebreos: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pablo ya había leído eso en el Antiguo Testamento. Y le dice a sus hermanos hebreos, como hoy el Señor nos dice a nosotros, que por la fe cayeron los muros.
La primera, fe. Dice Juan también, el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es el paso para la victoria. Tenemos que tener fe. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí tengo fe? Sí, pastor, sí tengo fe. Pero ¿cuál es tu fe? ¿Cómo la usas? ¿Cómo la manejas? Porque Dios nos quiere dar victoria. Tenemos que empezar por la fe, creerle al Señor que tenemos esa victoria. Lo segundo, entender que nuestras almas no son carnales. ¿Has entendido eso? Nuestras almas no son carnales. Esas almas que usamos no son de la carne, sino son, dime un arma. Dije una. Amén. Nuestras almas son espirituales. Lo dice Pablo, él lo sabía, lo vivió. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra que tenemos, porque desde que venimos al Señor Jesucristo entramos en una guerra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿Pero qué fortalezas? Amén, amén, amén. Allá está, pensamientos espirituales. Amén. Sí, porque el diablo ahí trabaja en la mente, en nuestros pensamientos. Ahí no está dale y dale. Te manda los famosos dardos de fuego que descubrió Pablo. Así es que este diablo da puro dardo de fuego, te manda. Y es ahí. Y la tercera es que Cristo es el vencedor y podemos confiar en Él. Tenemos que confiar en el Señor totalmente. Juan lo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Palabras de quiénes son? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se la creen? Estas cosas les estoy hablando esta mañana, se las estoy hablando para que en mí tengan paz, porque vamos a tener aflicción. ¿Cuántos de aquí no tienen aflicción? No cayeron. Tenemos aflicciones, pero tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido al mundo y nosotros somos parte de esa victoria. Hemos vencido al mundo. No es que voy a vencer el mundo, tengo que agarrar fuerzas para vencer el mundo. No, ya lo vencimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra victoria es Cristo. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos, y más, y no tanto los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser hijo de Dios. Cristianos hay millones, pero hijos, muchos de nosotros los hijos de Dios nos enfrentamos a muchos Jericós. Nos vamos a enfrentar a muchos Jericó en esta vida diaria, y vamos a ir topando y topando, y a veces nos hemos llegado a sentir tentados de darnos por vencido. Yo tengo 3 situaciones, 3 problemas, pero a la pastora cuando se lo digo se enoja. No le gusta que yo le diga problemas, situaciones. Tengo 3 situaciones y las he podido vencer, porque yo he creído y he tenido fe en lo que el Señor me dice, y lo aplico a mi vida, y no permito que el diablo trabaje en mi mente. No, ahí es donde más me ataca. 3 situaciones, pero no se las voy a decir. Ustedes tienen las suyas, las saben, las conocen.
Y yo sé una que todos tienen, pero no se las voy a decir. Y esas son murallas. Pero ninguna muralla es demasiado fuerte para el poder del Señor. Solo 4 me lo creyeron. Va de nuevo. Pero ninguna muralla es demasiado fuerte para el poder del Señor. Eso, hay que creerlo, hay que tener fe. Porque por la fe ganamos la victoria. Y nos posesionamos, oiga esto. Aparte que ganamos la victoria, nos posesionamos de la herencia prometida. Dios tiene promesas y una de las promesas es nuestra herencia. ¿Y dónde está esa herencia? Lo tengo en el banco. No, estoy esperando que muera mi papá para heredarla. Esa herencia la tenemos en las regiones celestes. Ahí están. Pero por eso tenemos que vivir con fe. Ruegue al Espíritu esta mañana para que Dios abra nuestro corazón y podamos recibir su palabra, de creer que nuestra herencia está ahí. Lo único que tenemos que hacer es, haz de cuenta que vas y abres la bóveda del banco, a ver qué herencia, a ver qué promesas aquí el Señor dice, esta. Abres tu cajita, sacas la que el Señor te dio. Ahí están nuestra herencia, ahí están, porque son espirituales. No sé si me expliqué. Pero para eso tenemos que saber quién es nuestro jefe, nuestro capitán, para recibirlas. Continúo con Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, oiga esto, y vio un varón que estaba delante de él. ¿Ya ven por qué le digo que tenemos que tener un capitán o un jefe? ¿A dónde vamos a saltar la bóveda de la gerencia, Señor? Sígueme lo bueno. Ya. Estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ahorita me gustó cuando el hermano Joel empezó a danzar y empezó a hablar de victoria, la alabanza. Él fue corriendo y agarró su espada. Eso es tener fe. Trajo su espada y empezó a danzar con la espada. Amén, de eso se trata. Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Abusado, porque el enemigo es un engañador. No, desde el principio el Señor Jesucristo dice: ese es un mentiroso desde el principio. Cuidado, no vaya a ser que nos equivoquemos. Por eso Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová, órale, he venido ahora. Entonces, ¿qué hizo Josué? Postrándose sobre su rostro en tierra, oiga esto, le adoró y le dijo: ¿ya ven por qué hay que adorar al Señor? Y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué le dice a nuestros, qué le dices hoy, Señor, a nosotros, tus siervos? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El Señor quiere que estemos en terreno santo, que vivamos esa santidad. Y este lugar es un terreno santo. Que estemos en terreno santo. Cristo es nuestro capitán en jefe. No hay más. Y Él vino y descendió para darle ánimo a Josué. Y así, de esa misma manera, Él va a venir, va a descender y nos va a dar ánimo, porque nadie nos va a robar nuestra victoria. Y Él nos cuida. Porque de esa manera viene el Señor cuando tenemos enfrente, cuando enfrente tenemos una muralla. De esa manera viene el Señor cuando tienes esa muralla de problemas, de situaciones que te parecen grandes, porque así las trabaja el diablo. Una cosita así te la hace grande y tú, ay, ¿qué vas a hacer? No es demasiado grande. El Señor la va a vencer.
Pero ahí en ese momento, cuando tengas ese problemón grande, Cristo te va a decir: quítate el calzado de tus pies, renuévate, cambia, sacúdete, porque el lugar donde tú estás es santo. Y cuando tú vienes aquí a este lugar a adorarlo y a sacudirte tus problemas, estás pisando lugar santo. Porque por eso dice su palabra que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. No me creyeron. Estamos sentados en lugares celestiales. Por eso nos tenemos que santificar a diario. Santifícate diario, levántate de la cama, pon tus pies en el piso y dile: Mode anile faneja. Gracias porque regresó mi alma a mi cuerpo, y te postras. Y en ese momento le das gracias, lo adoras y te santificas. ¿Sabías eso? Ese es un hábito que tiene el judío, el pueblo de Israel. Le da gracias a Dios porque regresó su alma. ¿Sabían que cuando dormimos el alma sale a los mundos celestiales, a las regiones celestes? Por eso cuando te levantas, regresa tu alma a tu cuerpo. Porque nosotros somos cuerpo. Y la Biblia dice que Dios nos dio el alma, ¿no? Dice la Biblia que Jericó era una ciudad amurallada y bien cerrada. Estaba sellada. Pero afuera, cerca del campamento, Josué vio a uno con una espada desenvainada, lo que ya les dije, y entonces supo que el príncipe de los ejércitos de Jehová estaba con ellos, porque cuando el Rey de Gloria llega a un lugar, las puertas tienen que. Amén, amén. Las puertas se abren. Tienen que abrirse delante de Él. Cualquier muralla, por muy alta, por muy sellada que esté. Dice el rey David, oiga lo que dice el rey David: alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, dígalo, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Ya ven lo fácil que es derribar las murallas de nuestras mentes? Todo esto es, como diría el argentino, todo esto es sencillito, mi hermano. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? No entiendo. Todo esto es sencillito. La Biblia dice que Jesucristo descendió para dirigir la batalla, y Josué reconoció su presencia. ¿Cuánto de nosotros no ha descendido Jesucristo para defendernos y no hemos reconocido su presencia? No, es que ese doctor es buenísimo, él fue. O es que me aumentaron el sueldo porque le caigo bien a mi jefe. Tenemos que reconocer lo que el Señor hace por nosotros. Josué reconoció su presencia, se postró y le obedeció, porque el primer paso a la victoria es confesar que Jesucristo es nuestro capitán y que Él va delante de mí al mando, porque somos sus siervos, somos hijos de Dios Padre. Es nuestro hermano en Cristo. Es el Espíritu Santo. Esa es la bendición tan grande que nosotros tenemos. Tener un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que nos guía. Eso no lo sabe mucha gente.
También vemos otra cosa aquí en este pasaje. No puede haber victoria para el Señor en público, al menos que no adoremos al Señor en privado. ¿Tú quieres victoria en público? Haz el hábito de adorar al Señor en privado. Porque la Biblia dice que Josué se postró sobre su rostro en adoración. Dice que se quitó el calzado, las chanclas. No importa que sean patas de gallo, tienes que quitártelas. Porque eso es humildad. Y dejó que su capitán en jefe le diera las órdenes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto nos cuesta postrarnos ahí con el Señor 5 o 10 minutos? ¿Cuánto? Delante de Él, esperando su guía. Ay, amabranda. Ay, arababo. Ramaba. Perdón, no puedo detener. Es el Espíritu. Doblando tus rodillas. Dejando, por eso te digo, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a dirigir, Él te va a guiar, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Si te lo platico es porque lo he vivido. Te entregas, Señor, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo esta situación. Y ahí te la va a dar. Él te va a decir qué tienes que hacer. Se postró sobre su rostro en adoración, se quitó su calzado en humildad y dejó que su capitán le diera las órdenes. Contestó: ¿qué dice mi señor? ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué le dices? Es la manera de proceder, es la manera como nosotros debemos de proceder, dejarlos guiar. ¿Cómo estamos procediendo? Nosotros, ¿cómo? Sea honesto, sea humilde con el Señor. ¿Cómo estamos procediendo? ¿En verdad estamos dejando que el Señor capitán de nuestra vida nos dirija para hacer todo lo que hacemos? ¿O lo hacemos impulsivamente o por emoción? ¿Cómo estamos procediendo? Si somos hijos, debemos someternos a Cristo y escuchar sus órdenes. Hay una palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Y esta palabra me recordó muchas cosas. Óigala, haz de cuenta que usted es el soldado, o el discípulo de Pablo. Tú pues, le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Van a venir penalidades, pero hay que aguantarnos porque sabemos que nuestro jefe es Jesucristo. Porque aquí hay algo importante. Cristo no te va a dar órdenes erróneas ni equívocas. Cristo le dio a Josué las órdenes exactas para vencer la ciudad. Una ciudad súper amurallada, sellada. Todo lo que tenía que hacer Josué era obedecer por fe. Nada más. Yo he entregado en tu mano a Jericó, le dijo Cristo. Yo he entregado en tus manos a Jericó. Haz de cuenta que tú eres Josué ahí en medio de la batalla y ves la muralla y todo. ¿Qué harías? ¿No? Ay, será. Pero si está enorme todo el mundo de piedras y está sellada por todos lados, por fe. Yo he entregado en tus manos la victoria de ese problema, de esa situación que tienes. Yo la he entregado en tus manos. Pero también el pueblo tenía que hacer algo. El pueblo venía atrás. ¿Se acuerdan? Ahí venían los sacerdotes, venía el pueblo, porque
Venía todo ahí, cruzaron el Jordán y venían caminando con la lengua de fuera. Y lo único que tenían que hacer el pueblo era marchar por fe. Nada más, lo único que cargaban era el arca, y eso que eran 4. De ahí en fuera no hacían nada más. Marchar por fe, obedecer y posesionarse de la victoria por obediencia, porque seguían a su líder. Y lo que su líder hacía, ellos lo hacían por obediencia y por fe. Se posesionaba. El pueblo tenía que hacer algo. Dice la Biblia en el pasaje que esos hombres armados debían encabezar la procesión. Allá venían, delante, los armados. Encabezaban la procesión, pero no es la procesión de esa que conocen, no. No, esa no. Esa no existe. Eso es invento de ellos. Debían encabezar la fila. Dice que siguiéndole 7 sacerdotes con trompetas, o sea, chofares. 7 sacerdotes. Por eso el número 7 en la Biblia es muy importantísimo. 7 días de la creación, 7 trompetas, etc. Y el arca debía de venir luego, y después el resto del pueblo cerraba la procesión. La procesión, en el verso 9 dice, debía marchar alrededor de Jericó una vez durante 6 días en absoluto silencio, excepto por las trompetas sonando, o sea, los chofares. El 7º día deberían marchar, el 7º día, alrededor de 7 veces, y entonces debían tocar las trompetas y gritar y gritar. Y qué extraño plan, ¿no? Para liberar una guerra. Tú dices, ay, pues que está fácil, está sencillito. Pues se ve fácil. Ahí vienen los soldados, vienen los sacerdotes, el arca, el pueblo. Pues vamos a hacer una igual acá y le damos 7 veces, 7 vueltas, ¿no? Pero no es así, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que el mundo llama necio para confundir a los poderosos. A nosotros nos da otros planes, nos da otras ideas. Y quizás no vamos a andar como locos dándole la vuelta 7 veces, no, pero tenemos otros planes que el Señor nos va poniendo durante el diario vivir. Por eso es importante que nos llenemos del Espíritu Santo. A veces las locuras que hace la pastora o las locuras que hago yo, dirán ustedes, no, cada día estos pastores están peor. Pero son planes del Señor que nos pone para que este pueblo madure. Así que acuérdense que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros nos dejamos dirigir por lo que el Espíritu Santo nos guía a través de nuestro capitán en jefe, y por fe lo hacemos. Quizás muchos nos vean las cosas o las locuras que hacemos, pero no somos necios. Lo hacemos porque nos los dice el Espíritu Santo. Así que póngase de pie, cierre sus ojos, incline su rostro, la posición que quiera, no hay problema. Solo ponga atención, solo escuche lo que Dios dice, es importante. Tenemos que conquistar al enemigo, amado hermano. Dios nos ha estado hablando de muchas maneras. Es triste decir esto, pero muchos cristianos inventan sus propios planes. Toman ideas, esquemas de hombres
Y ese esfuerzo que hacen, al final fracasan. Pero si escuchamos las órdenes de nuestro capitán y las obedecemos, Él nos dará siempre la victoria. Derribando cualquier situación, cualquier muro, cualquier problema. Óyelo bien, hermanos, derribando cualquiera, por muy grande que sea, muy sellado que esté el problema, por muy fuerte y alto que parezca. ¿En dónde queremos estar nosotros, hermanos? ¿En dónde? Cerca del capitán, postrado de rodillas y quitando el calzado de nuestros pies ante su santa presencia, o lejos de Cristo. Ahí es donde queremos estar, lejos del Señor, llegar tarde a adorarlo, no venir a las oraciones. Fíjate que hoy en la mañana aquí sentado, el Señor me puso un plan en el Espíritu Santo. Me puso un plan. Que hasta fui y le pregunté a la hermana por una llave. Y ese plan lo voy a hacer para la próxima, les aviso. Hay un plan. Fíjense algo, no sé si ustedes han leído la historia de Jericó, de Josué, pero fíjense, hay algo ahí en esa historia. De que todos los que vivían en ese pueblo, en Jericó, en esa ciudad, porque era una ciudad, porque vivía gente, había mucha gente, y todos los que vivían ahí, solo una familia se salvó. ¿Lo han leído? O sea que la fe sí salva. Pero esa fe la tenemos que expresar delante de Dios. Porque acuérdense que Dios ve nuestros corazones. Quiere, no es mandato. ¿Quiere postrarse hoy delante de tu capitán Jesucristo y darle la gloria? Entonces vamos a orar. ¿Quieres postrarte hoy delante de tu capitán Jesucristo y darle la gloria? Ahí donde está. Acuérdense que nuestras palabras las escucha el Señor. Usted va a orar en el nombre precioso de Jesús. Padre, quiero agradecerte por estar siempre conmigo, por amarte tanto, por amarme a mí y cuidarme. Incluso cuando todo me parece difícil, sé que estás en mí, que estás a mi lado. Sé que tú me traes paz y amor. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por fortalecerme y renovar mi fe. Renueva mi fe, Señor. Renueva mi fe. Renueva mi fe. Que cuando llegue el amanecer encuentre un lugar especial para estar contigo en comunión, en intimidad. Padre, te doy gracias por escucharme, conocer mis deseos más profundos y estar siempre dispuesto para recibirme. Padre Dios, estoy agradecido, estoy agradecida
por tu amor incondicional. Incluso cuando me equivoco y cometo mis propios errores, tú estás ahí. Gracias por tu gracia que me rodea, por perdonar mis pecados, por ser misericordioso conmigo cada día. Señor, mi Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, hoy he decidido que yo quiero alabarte y adorarte, danzarte, porque tú eres mi Dios fiel, digno de toda honra y gloria. Gracias por estar siempre presente en mi vida. Mi deseo es que mi corazón esté siempre dispuesto a servirte en todo, en el nombre de Jesús. Baruch atah Adonai Hashem Elohim Yahweh Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! En todos nuestros problemas, en todas nuestras situaciones, yo declaro victoria. Por fe, somos sanos, estamos fuera de deudas, tenemos sanidad. Nada puede el enemigo contra nosotros. Nada. Gracias, Señor. De esta manera, yo sello esta mañana mi victoria con mi diezmo y mis ofrendas.